Hay libros que consuelan, libros que distraen, libros que enseñan lo que ya sabemos. Pero hay un libro distinto. Un libro que no busca guiarte, sino desmantelar todo lo que crees verdadero. Un libro que durante siglos fue leído con cautela, murmurado en rincones, temido por sacerdotes y evitado por quienes preferían un Dios sencillo y predecible. Un libro que no acaricia al lector. Lo hiere, no lo acompaña, lo abandona en medio del misterio, no lo ilumina, lo obliga a caminar por un pasillo sin antorchas hasta que sus propios ojos se acostumbren a la oscuridad. Ese libro es Eclesiastés, el texto más enigmático, más incómodo y tal vez más prohibido de todas las escrituras. Una obra que no te ofrece mandamientos, ni milagros, ni recompensas por portarte bien. Lo que ofrece es peor, o mejor, si estás listo, una verdad cruda, una verdad sin adornos, una verdad que disuelve identidades, creencias y certezas. Aquí no encontrarás promesas de riqueza, ni fórmulas de éxito espiritual, ni discursos que aplaudan tu esfuerzo. Aquí encontrarás una pregunta que muchos han evitado por miedo a perder la cordura. ¿Qué sentido tiene todo si todo se desvanece? Eclesiastés no es un libro para creyentes ni para ateos. Es un libro para los que ya no pueden seguir mintiéndose, para los que sospechan que la vida es más profunda, más incierta, más vasta de lo que cualquier religión ha podido contener. Es un libro que revela el vacío, para mostrarte lo que está más allá del vacío. Un libro que derriba la realidad, para que descubras la verdad que no cambia. Así que respira. Siente cómo se abren los velos, porque lo que estás a punto de escuchar no es una lectura, es un umbral, un portal hacia un conocimiento que no todos deberían cruzar. Bienvenido a Eclesiastés, el código oculto de la existencia. Capítulo 1. El rey que lo tuvo todo, y aún así dijo, todo es vanidad. Antes de comenzar este viaje, quiero que imagines una escena. Un palacio de oro, salas inmensas decoradas con piedras preciosas, jardines tan vastos que parecían no tener fin, miles de sirvientes, artesanos, escribas y embajadores entrando y saliendo como un hormiguero organizado. Un rey que, con una sola palabra, podía cambiar la historia de una nación entera. Un hombre cuya fama cruzó continentes, cuya sabiduría atrajo a reyes, reinas y estudiosos de todas partes. Ese hombre era Salomón, hijo del rey David, el monarca más rico, más sabio y más admirado de todo el antiguo mundo. Y es él, precisamente él, quien escribe una frase que no encaja con su biografía, que contradice todo lo que cualquiera esperaría escuchar de alguien que lo tuvo absolutamente todo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. ¿Cómo puede un rey que alcanzó poder absoluto decir que todo es vanidad? ¿Cómo puede un hombre tan lleno de logros declarar que nada, absolutamente nada, tiene un peso real? Para entender la magnitud de esta declaración, debemos recordar quién era este hombre. Salomón no fue un rey cualquiera. Fue la culminación de una era de esplendor. La Biblia lo describe como un hombre cuya sabiduría superaba la de los más grandes filósofos de su tiempo, cuyas riquezas eran tan abundantes que la plata no era considerada como algo de valor. Su poder político era inmenso, su influencia incomparable, su vida un catálogo de conquistas, proyectos, palacios, alianzas, mujeres, banquetes y obras monumentales. Y aún así, al final de su vida, escribe un libro que rompe la narrativa triunfalista, un libro que desarma al lector desde su primera línea, un libro que se atreve a decir lo que nadie en su posición habría dicho jamás. Salomón se atreve a llamar vacío a aquello por lo que los hombres entregan su vida. Cuando dice vanidad,
no habla de superficialidad estética. En hebreo, la palabra original es hebel, vapor, humo, aliento, algo que existe, pero que no se puede sostener, algo que está, y luego no está. Salomón mira la vida y descubre que todo lo humano, logros, placeres, riquezas, aplausos, es como intentar atrapar humo con las manos. Es real, pero no permanece. Es hermoso, pero no se sostiene. Es deseado, pero nunca sacia completamente. Por eso añade una metáfora que atraviesa todo el libro: perseguir el viento. El viento se siente, se oye, mueve todo a su paso, pero intenta capturarlo, intenta poseerlo, intenta guardarlo para mañana. Imposible. Así ve Salomón el esfuerzo humano, impetuoso, frenético, interminable y profundamente insostenible. Salomón, en su trono de oro, observa a los hombres y mujeres de su tiempo, al igual que tú puedes observar a los de hoy, y ve el mismo patrón repetido: trabajar sin descanso, acumular sin conciencia, competir sin propósito, correr detrás de metas que, cuando se alcanzan, ya no significan nada, y luego reemplazarlas por metas aún más grandes, y más grandes, y más grandes, hasta que la vida se convierte en una carrera sin línea de meta. Y él pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Eclesiastés 1:3. No es una pregunta retórica, es un llamado a examinar la raíz del esfuerzo. ¿Qué buscamos realmente? ¿Reconocimiento? ¿Seguridad? ¿Valor propio? ¿Una sensación de control? Salomón descubre que mucho del afán humano nace de la ilusión de que, si trabajamos lo suficiente, si acumulamos lo suficiente, si logramos lo suficiente, entonces la vida encontrará sentido. Pero él, que probó todo eso en su máximo nivel, afirma lo contrario: que el sentido no está en lo que se acumula, sino en lo que permanece dentro del ser. Salomón describe la vida como un ciclo interminable. Sale el sol, y se pone el sol, y el viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando continuamente, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Eclesiastés 1:5-6. Todo se repite, todo vuelve, nada realmente se completa. Incluso la búsqueda humana de placer y novedad es parte de ese ciclo. Los ojos nunca se sacían de ver, ni los oídos de oír. Eclesiastés 1:8. ¿No es así también hoy? Nuevas metas, nuevas modas, nuevas ambiciones, nuevos deseos. Pero el hambre interior nunca desaparece. Salomón mira este movimiento perpetuo y comprende algo que muy pocos alcanzan a ver: que la vida exterior jamás será suficiente si el alma no está alineada, que nada del mundo material puede ocupar el lugar que solo la profundidad espiritual puede llenar, que no importa cuánto esfuerzo inviertas, si ese esfuerzo nace de la desconexión. Y aquí aparece otro concepto que sacude al lector moderno: la ilusión del control. Salomón observa que el ser humano vive obsesionado con hacer que las cosas pasen, forzar resultados, empujar circunstancias, creer que todo depende de él. Pero Eclesiastés es un llamado radical a soltar esa obsesión, a reconocer que la vida es más grande que tus planes, más vasta que tus estrategias, más profunda que tus deseos. No se trata de dejar de trabajar, se trata de dejar de obsesionarse, de abandonar la necesidad de controlar lo incontrolable, porque el que vive aferrado al control vive en ansiedad, y el que vive en ansiedad ya perdió la batalla antes de empezar. Salomón, desde la cima del éxito, concluye lo que millones de personas jamás entenderán: que la vida no se trata de coleccionar, sino de despertar, no de conquistar, sino de comprender, no de correr, sino de alinearse, y que todo aquello que el ego considera vital, con el tiempo se disuelve, como humo, como aliento, como viento,
que pasa sin dejar rastro. Capítulo 2. El ciclo que todo devora. Nada es nuevo bajo el sol. Hay una verdad que el ser humano teme más que a la muerte, más que al fracaso, más que al dolor. La verdad de que no somos tan originales como creemos. Después de contemplar la inutilidad del esfuerzo compulsivo, Salomón dirige su mirada hacia algo aún más profundo. El ritmo silencioso que gobierna toda la existencia. Un ciclo que estaba antes de nosotros y que seguirá girando mucho después de que nuestra sombra se disuelva. Generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. Eclesiastés 1:4. Para Salomón, el tiempo no es una línea, es una rueda, un movimiento circular que lo traga todo. Lo que nace muere, lo que sube baja, lo que comienza termina, lo que se enciende se apaga. Y la vida humana, ese intento desesperado de dejar huella, es solo una partícula suspendida en ese flujo eterno. El rey observa el movimiento del sol y lo describe con una precisión que no pertenece a un hombre común. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Eclesiastés 1:5. Es casi como si dijera, incluso el sol, con toda su grandeza, está sujeto a una rutina. Sube, desciende, regresa, una y otra vez, sin aplausos, sin pausa, sin aspiraciones nuevas. El viento tampoco escapa, gira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus circuitos torna el viento de nuevo. Eclesiastés 1:6. Se desplaza, viaja, ruge, danza, pero siempre vuelve al mismo destino, un movimiento eterno que parece libertad, pero es obediencia, un viaje que parece improvisación, pero es geometría perfecta. Y los ríos que parecen avanzar, conquistar tierras, abrir caminos. Salomón los mira con la misma profundidad con que mira al alma humana, y concluye, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Eclesiastés 1:7. Es decir, fluyen, pero no cumplen un final. Corren, pero no llegan a un cumplimiento absoluto. Se entregan, pero no transforman el destino del mar. Salomón observa la naturaleza entera y descubre un patrón inquietante. Lo que parece movimiento es rueda. Lo que parece cambio es repetición. Lo que parece progreso es retorno. Entonces, vuelve su mirada hacia el ser humano, ese ser que se cree único, innovador, irrepetible, y declara sin piedad, nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Nada. Ni las ambiciones, ni las envidias, ni las guerras, ni los romances, ni los sueños de poder, ni el deseo de ser especial, ni la búsqueda del éxito, ni el miedo al fracaso, ni las luchas internas, ni la esperanza de trascender. Todo se ha dicho antes, todo se ha sentido antes, todo se ha intentado antes, todo se ha destruido antes. Incluso aquello que hoy se celebra como revolucionario, como jamás visto, como una chispa de absoluta originalidad, ya había existido en otra forma, en otro cuerpo, en otra era, en otra intención. Salomón no está negando la creatividad humana. Está advirtiendo sobre un engaño más profundo, la ilusión del progreso externo, sin transformación interna. Hoy cambiamos tecnologías, modas, ideologías, nombres, ciudades, plataformas, pero no cambiamos conciencia. Seguimos repitiendo patrones emocionales milenarios. Apego, miedo, orgullo, avaricia, comparación, culpa, deseo insaciable, y eso es lo que agota al alma. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído se cansa de oír. Eclesiastés 1:8. Nunca se sacia, nunca se calma, nunca dice, ya es suficiente. Por eso Salomón identifica el cansancio del alma humana como la verdadera pandemia eterna. Ese agotamiento que no viene del cuerpo, sino del espíritu. Una fatiga que nace de querer más, acumular más, lograr más, sin saber que ese más
Es un espejismo que solo alimenta el vacío. Observa a las personas vivir dentro del mismo ciclo que rige a los ríos, al viento y al sol. Personas que creen avanzar, pero repiten. Personas que creen descubrir, pero reciclan. Personas que creen estar cambiando su vida, pero solo cambian los escenarios, no el personaje. Y Salomón, con la transparencia brutal de quien no le teme a la verdad, confiesa su desengaño. El que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. Eclesiastés 1:9. Para él, no es solo una observación filosófica, es una advertencia espiritual. Quien no despierta, repite. Quien no se conoce, recicla. Quien no hace un trabajo interno, termina viviendo la vida de otro, soñando los sueños de otro, siguiendo los deseos heredados de una humanidad dormida. Y allí se encuentra la pregunta central de este capítulo. ¿Realmente avanzas? ¿O solo te mueves dentro del mismo círculo emocional de siempre? El rey, que observó a pueblos enteros nacer y desaparecer, supo reconocer el patrón. Cambia la ropa, no el ego. Cambia el país, no la herida. Cambia la relación, no la carencia. Cambia el trabajo, no el miedo. Cambia la meta, no la identidad. Por eso la revelación de que nada es nuevo bajo el sol no es un insulto a la humanidad. Es un grito para que despiertes. Una llamada a salir del ciclo. Una invitación a dejar de vivir en automático. Porque si el sol repite, el viento repite, los ríos repiten. ¿De dónde vendrá lo nuevo? De ti. Pero no del tú superficial. No del ego que quiere conquistar. No de la mente que desea validación. No del yo que corre detrás del viento. Lo nuevo surge del yo soy, de la conciencia, de la parte eterna que no pertenece al ciclo, sino que lo observa desde arriba. Salomón no está diciendo que la vida es inútil, está diciendo que la vida externa, sin evolución interna, es una rueda infinita, sin salida. Por eso este capítulo es una puerta, una transición, un espejo incómodo, donde el alma se ve repetirse una y otra vez, y al mismo tiempo es una llave. Si nada es nuevo debajo del sol, entonces tu misión no es buscar algo nuevo afuera, sino despertar lo eterno dentro. Ahí comienza el verdadero cambio. Ahí termina la rueda. Ahí inicia la transformación espiritual que Salomón intentó dejar escrita para quienes estuvieran listos para escuchar. Capítulo 3. La búsqueda insaciable, sabiduría, placer, riqueza y vacío. El ser humano busca desde que abre los ojos por primera vez, busca desde antes de tener lenguaje, busca incluso cuando dice que no está buscando nada. Salomón entendió este impulso como pocos en la historia. Si en los capítulos anteriores contempló los ciclos que gobiernan la existencia, aquí se adentra en un territorio mucho más íntimo, el deseo insaciable del corazón humano, y para descubrir su raíz, hizo lo que ningún filósofo, científico o rey había hecho jamás. Se convirtió en su propio experimento, puso su vida entera en un laboratorio, probó cada placer, cada poder, cada conocimiento, cada riqueza, para ver si algo era capaz de llenar el vacío que el alma arrastra desde que nace. Comenzó con la sabiduría. Salomón nació siendo inteligente, pero pidió aún más. Pidió la capacidad de discernir, de ver lo invisible, de comprender los misterios que otros ignoraban, y la obtuvo. Su sabiduría cruzó fronteras, despertó admiración, atrajo a reyes y reinas que viajaban semanas solo para escucharle. El mundo le consideró el hombre más sabio de su era. Y aún así, escribe, dediqué mi corazón a conocer sabiduría, y comprendí que también esto es aflicción de espíritu. Eclesiastés 1:17. Porque cuanto más entendía, más percibía la fragilidad humana. Cuanto más analizaba, más veía la misma conclusión repetirse. El conocimiento ilumina, pero no llena. Aclara, pero no sana. Expande,
pero no satisface. El intelecto no toca las grietas del alma. Y entonces Salomón decidió probar el camino contrario. Si la sabiduría no llenaba, tal vez el placer sí. Él mismo lo dice sin rodeos. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Eclesiastés 2:1. Así que abrió las puertas del hedonismo. Probar, disfrutar, sentir, experimentar, sin límites y sin culpa. Y lo tuvo todo. Banquetes interminables. Vino que corría literalmente como ríos. Música, fiestas, jardines exuberantes creados solo para deleitar los sentidos. Tuvo mujeres, perfumes, danza, sabores y emociones que cualquier persona común jamás habría soñado. Pero después de toda esa avalancha sensorial, confiesa, he aquí, esto también era vanidad. Eclesiastés 2:1. El placer es dulce, sí, pero es un relámpago. Ilumina por un instante y luego deja la misma oscuridad de siempre. No transforma, no permanece, no sostiene. El cuerpo puede saciarse, el alma, nunca. Y entonces, cuando ni la sabiduría ni el placer lograron responder a su búsqueda, Salomón intentó un tercer camino, el de los grandes proyectos. Construyó palacios que aún hoy, miles de años después, siguen siendo considerados maravillas de ingeniería. Plantó viñedos, levantó jardines que imitaban los paraísos descritos en los mitos, acumuló obras, avanzó arquitectura, desarrolló sistemas, impulsó la economía de su nación. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines. Eclesiastés 2:4-5. Su reinado fue una explosión de productividad y creatividad, el sueño moderno de ser alguien, multiplicado por 1000. Pero a pesar de todos esos logros, vuelve a escribir: miré todas las obras que habían hecho mis manos, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 2:11. La productividad tampoco llenó, los logros tampoco sanaron, el éxito externo tampoco trajo plenitud, porque el alma no se alimenta de obras, sino de propósito. Entonces vino el cuarto intento, el más común, el más humano, el más universal, la riqueza. Y nadie, absolutamente nadie, probó la riqueza como él. Dice el texto: amontoné también para mí plata y oro, y tesoros preciados de reyes y provincias. Eclesiastés 2:8. Tenía caravanas que viajaban por semanas solo para traerle lujos, colecciones de arte, botines de guerra, tributos de reinos extranjeros, montañas de plata y oro, una fortuna tan inmensa que ninguna otra en su época podía compararse. Era el sueño del mundo material convertido en realidad. Tener tanto, que ya nada haga falta. Pero justamente allí encontró una de las revelaciones más dolorosas. La abundancia no significa plenitud. La riqueza no evitó que envejeciera, no impidió que su cuerpo un día comenzara a debilitarse, no evitó que la muerte lo esperara en el horizonte, no protegió su corazón de la angustia existencial, no le dio control sobre el tiempo, no llenó su espíritu. Porque puedes comprar camas, pero no sueño. Puedes comprar medicinas, pero no salud. Puedes comprar compañía, pero no amor. Puedes comprar placeres, pero no significado. Y así Salomón, después de vivir lo que millones jamás podrán siquiera imaginar, confiesa: todo cuanto mis ojos desearon, no les negué. Y he aquí, todo era vanidad. Eclesiastés 2:10-11. Esa frase, todo era vanidad, no es un lamento depresivo. Es una radiografía espiritual, un diagnóstico preciso de la condición humana. Lo que proviene de afuera solo calma por un instante. Lo que proviene de adentro transforma para siempre. Y esta es la gran revelación del capítulo. El placer satisface al cuerpo. El éxito satisface al ego. Pero solo el propósito satisface al alma. El alma humana no se llena con cosas, sino con sentido. No se llena con opulencia,
sino con dirección. No se llena con estímulos, sino con conexión interior. Por eso Salomón insiste tanto en que todo lo externo, sin conciencia, sin propósito y sin alineación espiritual, es perseguir el viento. Porque el viento se mueve rápido, pero nunca se deja atrapar. Así es la búsqueda humana cuando no tiene raíz en el propósito. Una carrera infinita, detrás de algo que se escapa, apenas lo tocas. En este punto Salomón deja de hablar como rey y comienza a hablar como maestro. Comienza a revelar una verdad que las culturas modernas todavía se niegan a escuchar. No falta dinero, no falta éxito, no falta placer. Lo que falta es profundidad. Y esa falta convierte la vida en un vacío disfrazado de logros. Lo que Salomón no está diciendo es que la sabiduría, los placeres, los proyectos o la riqueza sean malos. Lo que dice es que ninguno de ellos tiene la capacidad de llenar el alma. Todos son herramientas, no destinos, medios, no significado, recursos, no esencia, porque el alma solo se llena con aquello que toca lo eterno, con aquello que la hace despertar, con aquello que le recuerda quién es, y ningún logro externo puede hacer eso. Por eso, este capítulo es una advertencia espiritual, pero también una invitación. Si incluso el hombre más rico, sabio y exitoso de su tiempo terminó repitiendo que todo era vanidad, quizá es hora de mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué estoy buscando realmente? ¿Y por qué nada parece suficiente? La respuesta, como Salomón descubrió, está en el alma. Y el alma solo se llena con propósito. Capítulo 4. La competencia, la envidia y la soledad del éxito. Hay una verdad que muy pocos están listos para aceptar. Gran parte del esfuerzo humano no nace del deseo, sino de la envidia. No trabajamos duro porque queremos algo. Trabajamos duro porque no soportamos que otro lo tenga primero. El Tao, a diferencia del mundo moderno, jamás endulzó esta realidad. Lao Tse la dejó entre líneas, silenciosa, incómoda, imposible de digerir para quienes viven hacia afuera. Cuando el corazón se contamina de comparación, la vida se convierte en un campo de batalla invisible. Cada logro deja de ser un logro, para volverse un intento desesperado por alcanzar una sombra que siempre se mueve un paso más adelante. La competencia, esa palabra que hoy se celebra como virtud, para el Tao es una señal de desconexión. Cuando compites, pierdes el centro. Cuando compites, te mides con reglas que no creaste. Cuando compites, te conviertes en esclavo de un estándar ajeno. Y aquí viene el golpe que duele. La envidia es el combustible silencioso de casi todas las metas modernas. No lo admitimos. Nos contamos historias más bonitas. Decimos que queremos superación, crecimiento, éxito, pero en el fondo, muy en el fondo, lo que buscamos es no sentirnos menos que otro. Ese es el verdadero origen de la mayoría de las guerras internas. Pero hay algo todavía más revelador. La envidia nunca te empuja hacia tu destino. Solo te empuja hacia el destino de otro. No te dirige hacia tu esencia, sino hacia una versión prestada de ti mismo. El Tao lo explica con una frase que atraviesa como espada. Mejor un puñado con descanso que dos con trabajo y aflicción de espíritu. Qué profunda sabiduría hay en estas palabras. Un puñado significa lo suficiente, lo que es tuyo, lo necesario, lo esencial. Pero dos puñados simbolizan aquello que el ego exige cuando no sabe descansar, la acumulación, la obsesión, el impulso de tener más solo porque alguien más también lo tiene. Hoy, estamos rodeados de personas con dos puñados llenos, pero con el alma vacía. Hemos creado una cultura que idolatra el exceso y desprecia la paz. Vivimos en una sociedad donde la persona que descansa es vista
como floja, y la persona que se destruye para lograr más es vista como admirable. Preferimos quemarnos a confesar que estamos cansados. Y, aun cuando lo conseguimos, cuando por fin llegamos al lugar donde nos prometieron que encontraríamos plenitud, aparece otra verdad que nadie nos advirtió. El éxito sin conciencia es una forma sofisticada de soledad. Puedes tener dinero, reconocimiento, poder, atención, y aún así sentirte profundamente solo. La razón es simple. Si tus metas nacieron de la envidia, entonces fueron sembradas en tierra ajena. No florecen en tu interior. No tienen raíces en tu esencia. Son logros que brillan por fuera, pero no iluminan por dentro. Muchos alcanzan la cima solo para descubrir que la montaña que escalaron ni siquiera era suya. El Tao enseña que la soledad del éxito surge cuando llegas a un lugar donde nadie puede acompañarte, porque no construiste el camino desde la autenticidad, sino desde la comparación. Y aquí aparece uno de los principios más hermosos y menos comprendidos del Tao: la alianza. Dos son mejores que uno, dice el antiguo texto, pero no se refiere a dependencia, ni a necesidad emocional. Habla de resonancia, habla de propósito compartido, habla de avanzar sin perder el alma en el proceso. Una alianza verdadera no es competencia disfrazada, no es apego, no es un intercambio de ego, es energía multiplicada. El Tao revela que una sola persona puede avanzar rápido, pero dos personas avanzan profundo. Una persona puede brillar sola, pero dos pueden iluminar un camino entero. El problema es que, en la cultura de la envidia, ver al otro como aliado es casi imposible. Cuando estás atrapado en la comparación, cada persona se convierte en amenaza, y cada victoria ajena se siente como derrota personal. Por eso tantos se quedan solos. Por eso tantos se aíslan al subir. Por eso tantos pierden a quienes aman mientras persiguen lo que creen que los hará felices. El Tao te invita a una revelación que puede transformar tu camino. El éxito verdadero no es un lugar, es un estado del ser, y jamás puede construirse a partir de una carencia interna. No se trata de tener más, sino de estar más presente. No se trata de superar a otros, sino de superarte a ti desde el silencio. No se trata de acumular, sino de soltar todo aquello que te hace correr detrás de sombras que no son tuyas. Viene ahora el giro más inesperado del Tao: la suavidad, la calma, la renuncia a competir. No te convierte en alguien débil, todo lo contrario, te convierte en alguien imposible de mover, porque cuando ya no compites, ya no puedes perder. Cuando ya no envidias, ya no puedes sentir menos. Y cuando ya no buscas validación, todo lo que haces nace desde tu esencia más pura. Ese es el estado donde nace la verdadera alianza, donde por fin puedes atraer personas que no compiten contigo, sino que crecen contigo. Personas que no te usan, sino que vibran a tu lado. Personas que no te admiran por lo que tienes, sino por lo que eres. Dos son mejores que uno, porque uno puede caer, pero dos se levantan. Uno puede cegarse, pero dos se recuerdan. Uno puede perderse, pero dos se encuentran. En un mundo donde todos corren por alcanzar 2 puñados, el auténtico sabio del Tao elige uno, y lo llena de conciencia, descanso y propósito. Porque al final el éxito no es tener más que los demás, sino volver a ti mismo sin perder el alma en el camino. Capítulo 5. La relación sagrada con la abundancia, entre la gratitud y la avaricia. La abundancia es un secreto antiguo, un secreto que nunca perteneció al mundo material, aunque todos intenten encontrarlo allí. La mayoría cree que ser abundante es tener mucho, pero en la visión metafísica, abundancia no es cantidad, es capacidad. Capacidad de recibir,
capacidad de disfrutar, capacidad de permitir que la vida fluya. Cuando Salomón observó el corazón humano, descubrió algo inquietante. La obsesión por acumular no nace del amor al dinero, sino del miedo a perder. Quien teme, retiene. Quien retiene, se contrae. Y donde hay contracción, no puede entrar la verdadera abundancia. Por eso dejó una advertencia que, si la escuchas con atención, cambia tu relación con todo lo que posees. El que ama el dinero no se saciará de dinero. No es un juicio moral, es una descripción espiritual. El dinero no fue diseñado para saciar el alma, sino para servir al propósito. Cuando el corazón intenta llenarse con lo que solo fue hecho para circular, se rompe. Cuando haces del dinero un dios, te conviertes en su esclavo. Pero cuando haces del dinero un instrumento, te conviertes en su maestro. El Tao enseña lo mismo, de otra manera. Lo que se aferra, se endurece. Lo que se endurece, se quiebra. Lo que se quiebra, se pierde. La abundancia no es un cofre cerrado, es un río. Y el río que se estanca, se pudre. El problema no es tener mucho. El problema es acumular desde la avaricia, y no desde la gratitud. La avaricia dice, no es suficiente. La gratitud dice, siempre es más de lo que necesito. La avaricia mira lo que falta, la gratitud mira lo que fluye. Y aquí viene una de las revelaciones más poderosas del pensamiento metafísico. Dios, lo divino, la fuente, no entrega riqueza al que solo sabe poseer, la entrega al que sabe disfrutar, porque disfrutar significa estar presente, estar consciente, estar en apertura. Quien disfruta expande su frecuencia, y la abundancia siempre sigue a la expansión. Por eso tantas personas tienen dinero, pero no tienen paz, tienen bienes, pero no tienen gozo, tienen cuentas llenas, pero un corazón vacío, porque fueron entrenados para acumular, pero jamás aprendieron a recibir. Aquí aparece la trampa más sutil, el afán, ese impulso interno que te dice que tienes que correr, que no puedes descansar, que no puedes confiar. El afán es enemigo directo de la abundancia, porque el afán nace de la creencia de que no hay suficiente, y la abundancia solo responde a la creencia opuesta. Siempre hay más. Si este mensaje te está abriendo los ojos, recuerda seguir el canal para que no te pierdas los próximos capítulos, que continúan profundizando en estos secretos que no se enseñan en ningún otro lugar. La vida te observa, no como juez, sino como espejo, y cuando nota que tu corazón vibra en escasez, te devuelve experiencias que confirman esa escasez. Pero cuando vibras en gratitud, te devuelve expansión. No es magia, es resonancia. Salomón, en su sabiduría, lo expresó así. La riqueza no es bendición, sino viene acompañada del poder de disfrutarla. Eso significa que no basta con recibir, hay que saber sostener. No basta con tener, hay que saber agradecer. No basta con poseer, hay que saber compartir. Y aquí entra un principio que pocas personas conocen. La abundancia no responde al deseo, sino a la madurez. La fuente no entrega riqueza para alimentar un ego inmaduro, la entrega para expandir un alma lista. Por eso algunos prosperan sin esfuerzo y otros, aunque trabajen sin descanso, siguen sintiendo que nada alcanza. A veces, creemos que Dios nos retiene algo, pero la verdad es que nos lo cuida hasta que podamos recibirlo sin destruirnos. La avaricia destruye, porque te hace creer que la vida te pertenece. La gratitud bendice, porque te hace recordar que la vida te sostiene. Pero hay un giro aún más profundo. La abundancia no es la consecuencia de tener dinero. Es el estado interno que hace posible que el dinero llegue. Es una frecuencia, una posición del alma, una apertura silenciosa
que convierte cada experiencia en un regalo. Cuando estás en abundancia, no necesitas demostrar nada. No necesitas impresionar a nadie. No necesitas comparar tu camino con el de otro. Porque sabes, desde lo más profundo, que lo que es para ti nunca puede perderse. Y cuando sabes eso, la avaricia se disuelve, el miedo se apaga, la comparación desaparece, la ansiedad se calma, te vuelves liviano. Y es ahí, justamente ahí, cuando la riqueza llega. Naturalmente, sin persecución, sin obsesión, sin esclavitud, porque la abundancia nunca llega a quien corre detrás de ella. Llega a quien está listo para recibirla sin miedo. Si este capítulo está elevando tu conciencia, dale like o guarda el video, porque estas enseñanzas funcionan como un mapa. Entre más vuelves a ellas, más claro se vuelve tu camino. Y ahora, escucha esta última revelación, quizás la más importante del capítulo. La verdadera abundancia no es tener más, es necesitar menos. Cuando el alma deja de mendigar validación externa, cuando ya no buscas identidad en lo que posees, cuando puedes mirar un amanecer y sentirte tan rico como si tuvieras un mundo entero. Ese es el día en que la abundancia te reconoce y comienza a caminar contigo, porque la abundancia nunca fue una meta, siempre fue un estado del ser. Capítulo 6. El misterio del propósito, cuando tener todo no basta. Hay momentos en los que la vida parece perfecta desde afuera, pero por dentro se siente como un eco que no encuentra paredes donde rebotar. Salomón lo vio, lo vivió, lo escribió, él, el hombre que tuvo más de lo que casi cualquier ser humano podría imaginar, dejó una declaración que corta como un filo espiritual. Si Dios da riquezas y honra, pero no da el poder de disfrutar, el alma permanece vacía. Ese es el escenario más trágico que Eclesiastés advierte. No es la pobreza, no es el fracaso. Es otra cosa mucho más silenciosa y peligrosa. Tenerlo todo, pero no poder sentir nada. Tener éxito sin propósito. Tener abundancia sin disfrute. Tener reconocimiento sin identidad. Tener logros sin alma. Es la paradoja del hombre moderno. Construye su vida como si fuera eterno. Trabaja como si nunca fuera a morir. Y sueña con una plenitud que jamás llega porque intenta comprarla con cosas externas. Salomón lo describió como una tragedia espiritual. Un hombre que acumula riquezas, casas, banquetes, tierras, influencia, pero no tiene paz, no tiene descanso, no tiene la capacidad interna de disfrutar lo que sus manos han creado. Y aquí hay una revelación incómoda. El propósito no se encuentra en lo que logras, sino en quién te conviertes mientras lo logras. Si te pierdes a ti mismo en el camino, no importa cuán alto llegues, llegaste vacío. En este capítulo, Salomón revela un misterio que desmantela siglos de creencias sociales. La plenitud no depende del mucho, sino del cómo. No es cuánto tienes, es cómo lo vives, cómo lo abrazas, cómo lo integras a tu alma. Porque puedes tener tiempo, pero no presencia. Puedes tener salud, pero no consciencia. Puedes tener éxito, pero no paz. Puedes tener dinero, pero no dirección. Y, sobre todo, puedes tener vida, pero no estar vivo. La desconexión entre éxito y plenitud es uno de los grandes dolores no reconocidos de nuestra era. Hoy, más que nunca, la gente se lanza a conquistar metas externas creyendo que, al alcanzarlas, un interruptor mágico encenderá la felicidad. Pero no funciona así, y Salomón lo revela con crudeza. Mejor es un puñado con descanso que 2 puñados con aflicción. Porque más no siempre es mejor. Porque éxito sin propósito es castigo. Porque logros sin sentido son ruido. Porque una vida acelerada no es una vida profunda. Salomón observa que el tiempo, ese recurso que nadie puede comprar, es más valioso que cualquier tesoro.
La salud, que todos descuidan hasta que la pierden, vale más que todas las tierras del mundo. La mente, que puede convertirse en cielo o infierno, determina el verdadero valor de la existencia. Entonces, ¿qué es realmente vivir? ¿Qué hace que la vida valga la pena? No es la cantidad de días, sino la conciencia con la que los respiras. No es la cantidad de logros, sino la conexión que sientes mientras los atraviesas. No es la cantidad de bienes, sino la libertad que tienes respecto a ellos. Vivir no es tener. Vivir es sentir. Vivir es entender. Vivir es estar despierto. Por eso, el propósito se vuelve el eje que transforma la experiencia humana. No es una meta, ni un destino, ni una misión impuesta por el mundo. Es una alineación interna. Es un estado. Es el momento en el que dejas de existir y comienzas a vivir. Y aquí viene el giro más poderoso del capítulo. El propósito no se encuentra, se recuerda. Está dentro desde el principio, esperando a que el ruido deje de distraerte. Muchos creen que su vacío proviene de no haber logrado suficiente, pero la verdad es otra. Proviene de haber olvidado quiénes son, porque puedes conseguir todo, pero si te pierdes en el proceso, el premio se convierte en maldición. Salomón entendió esto tarde en su vida, y por eso su mensaje es urgente. El destino del hombre no está definido por cuánto acumula, sino por cómo vive lo que tiene. Pregúntate, ¿de qué sirve el éxito sin la capacidad de sentirlo? ¿De qué sirve la riqueza si no puedes disfrutar una tarde tranquila? ¿De qué sirve llegar al final de tu vida con trofeos que nunca llenaron tu alma? Vivir no es llegar lejos. Vivir es vivir despierto. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias y felicitarte. No muchas personas se permiten cuestionar su propósito, su relación con la vida, su visión del éxito. El simple hecho de escuchar estas palabras te separa de la masa que corre sin saber a dónde va. Tú estás eligiendo conciencia, y eso ya es abundancia. Si este capítulo ha resonado contigo, considera suscribirte o seguirme, porque lo que viene profundiza aún más este misterio. ¿Cómo descubrir tu propósito auténtico? ¿Y cómo vivir una vida tan alineada que incluso tus silencios tengan significado? Pero antes de pasar al siguiente capítulo, recuerda esta última revelación. El propósito no hace la vida más fácil, hace la vida más verdadera, y en un mundo lleno de ilusiones, eso ya es un milagro. Capítulo 7. El equilibrio sagrado, ni demasiado bueno, ni demasiado malo. Hay frases que se leen, y hay frases que golpean como un trueno espiritual. Eclesiastés contiene una que desafía toda lógica moral, toda tradición religiosa, toda idea rígida del bien y del mal. Una frase que muchos prefieren evitar porque rompe los moldes de la perfección humana. No seas demasiado justo ni demasiado sabio. ¿Por qué habrás de destruirte? Es una oración que incomoda. Una oración que provoca resistencia en quien la escucha. Una oración que obliga a detenerse y preguntar, ¿cómo puede la justicia, algo tan sagrado, destruir a un ser humano? Para entenderlo, hay que entrar en la mente de Salomón, en su visión del mundo, y en la radiografía espiritual del alma humana. Salomón no está diciendo, sé irresponsable, sé indiferente, sé inmoral. Número. Lo que está señalando es mucho más profundo. El fanatismo del bien. Ese estado interior en el que una persona intenta ser tan correcta, tan perfecta, tan moralmente impecable que termina desgastándose, culpándose, juzgándose y destruyéndose desde adentro. Porque la perfección es un monstruo disfrazado de virtud. Porque la exigencia extrema rompe la psique, agota el espíritu, seca el alma. Salomón vio cómo la obsesión por hacer lo correcto puede convertirse en una cárcel psicológica.
y como la búsqueda desesperada de sabiduría puede transformarse en orgullo espiritual, en una soberbia disfrazada de iluminación. Y entonces lanza su advertencia: no seas demasiado justo, porque te destruirás. El equilibrio no es una opción, es una ley sagrada. Los antiguos taoístas lo llamaban el camino del medio. Los sabios indios lo llamaban la vía del desapego. Jesús lo llamó el yugo ligero. Buda lo llamó el sendero que no se tensa ni se afloja. Y Salomón lo expresa en su propio lenguaje: no seas demasiado justo, ni demasiado malo. Es decir, no caigas en la oscuridad, pero tampoco te conviertas en un faro tan perfecto que te ciegue a ti mismo. El equilibrio es un acto de humildad, una danza entre extremos, una respiración entre dos fuerzas que se necesitan mutuamente. La vida no demanda perfección, demanda presencia, demanda consciencia, demanda capacidad de ver la complejidad sin caer en los extremos. Quien es demasiado justo pierde compasión. Quien es demasiado sabio pierde humanidad. Quien es demasiado recto pierde descanso. Y Salomón, que lo perdió todo para aprenderlo, advierte con fuerza: el exceso destruye, incluso cuando lleva nombre de virtud. Aquí aparece una de las revelaciones más intensas del capítulo. El sufrimiento no siempre es castigo, no siempre es consecuencia, no siempre es pérdida. A veces, el sufrimiento es calibración, una herramienta divina para ajustar el alma, una forma misteriosa en la que la vida nos vuelve más humanos, más humildes, más perceptivos. Salomón lo expresa con claridad: la vida no siempre será lógica, pero siempre será perfecta en enseñanza. No siempre comprenderás por qué algo te ocurrió, pero siempre podrás ver quién te convertiste después de atravesarlo. Eso es calibración. Eso es refinamiento. Eso es crecimiento sin fanatismo. El equilibrio sagrado del que habla Salomón exige una verdad difícil: aceptar que no todo tiene sentido, pero que aún así todo tiene propósito. Aceptar que no eres juez del universo. Aceptar que no puedes controlar los resultados. Aceptar que la vida no siempre se ajusta a tu lógica, pero sí se alinea con tu evolución. Aceptar que está bien fallar, está bien aprender, está bien corregir, está bien no saber. La sabiduría auténtica no busca controlarlo todo, busca fluir con lo que es. Y ahí es donde este capítulo se vuelve transformador. El equilibrio no es solamente una práctica espiritual, es una herramienta de supervivencia emocional. Te evita romperte, te evita exigirte más de lo que un alma humana puede dar. Te recuerda que no eres un Dios intentando ser perfecto, sino un ser humano aprendiendo a estar vivo. Si estás escuchando este capítulo hasta este punto, permíteme decirte algo. No todo el mundo está preparado para estas verdades. Muchos escuchan Eclesiastés, pero pocos lo entienden. Y tú estás aquí recibiendo una enseñanza que transforma. Eso merece un reconocimiento. Significa que estás buscando equilibrio, significado, profundidad. Si este capítulo te está aportando valor, puedes suscribirte o dejar un simple gesto de apoyo. No te toma ni un segundo, pero a mí me permite seguir compartiendo contenido como este. Gracias por permanecer. Gracias por cuestionar. Gracias por abrir tu mente. Ahora sigamos avanzando, porque lo que viene revela por qué, incluso siendo buenos, la vida nos sigue probando. Capítulo 8. La justicia divina. ¿Por qué los buenos sufren y los malos prosperan? Hay capítulos que no buscan consolarte, buscan despertarte. Y este es uno de ellos. Porque Salomón, el hombre más sabio de su época, el rey que lo vio todo y lo tuvo todo, se atrevió a pronunciar una frase que rompe la lógica, quiebra la religión y atraviesa como una espada la mente humana. Hay justos
a quienes sucede como obra de los malos, y hay malos a quienes sucede como obra de los justos. Nadie quería escuchar eso. Nadie quiere escucharlo ahora. Pero es la llave que abre una de las verdades más profundas del universo. La justicia divina no es como la imaginas. 1. El golpe que descoloca al alma. Piensa en eso, por un momento. Salomón no dice a veces, no dice muy rara vez. Dice hay, como quien observa un patrón. Y es que tú lo has visto. Un alma buena, pura, honesta, viviendo una tormenta que no merece. Un ser despiadado, cruel, egoísta, caminando tranquilo bajo el sol. Y te preguntas, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está la mano divina que debería equilibrar el mundo? Pero Salomón responde de forma que sacude los cimientos de la mente humana. La justicia del cielo no es inmediata, ni lineal, ni obvia. La justicia humana es impulsiva. Quiere ver resultados ahora. Quiere ver al culpable pagar, al inocente ser recompensado. La justicia divina es como un río subterráneo, silenciosa, profunda, inevitable. 2. El error humano. Creer que lo que vemos es todo lo que es Salomón, después de observar la vida desde todas sus aristas, comprendió algo que pocos aceptan. La vida no es una ecuación, es un tejido, y tú solo ves un hilo, solo ves un instante, un capítulo, un fragmento microscópico de una historia que lleva siglos escribiéndose. Por eso el sufrimiento de un justo te impacta tanto. Lo miras desde la superficie. Pero la justicia divina no opera en días ni en meses. Opera en procesos. Opera en transformaciones. Opera en corrientes invisibles que no se detienen hasta que cada energía vuelve a su lugar. Porque para Dios, para la fuente, para el orden supremo, todos los actos tienen un eco. Y todos los ecos regresan. 3. Cuando el sufrimiento del justo no es castigo, sino crecimiento. Lo que Salomón vio, y casi nadie entiende, es que muchas veces el sufrimiento del justo no es injusticia, sino evolución. Hay almas que vienen a este mundo con una misión de expansión. No una vida cómoda, no una vida plana, no una vida sin desafíos, sino una vida que las moldea como el fuego moldea el oro. Porque hay almas que brillan más después de romperse. Hay corazones que despiertan solo después de una noche oscura. Hay destinos que solo se activan cuando todo parece perdido. El sufrimiento del justo no es abandono divino, es selección divina. No es castigo, es pulido. 4. Cuando la prosperidad del malvado no es bendición sino trampa, Salomón observó algo más inquietante aún. Hay malos que prosperan, pero su prosperidad es un veneno lento. No todo lo que brilla es éxito. Hay riquezas que destruyen. Hay placeres que vacían. Hay puertas que se abren para encerrar. El malvado que prospera está acumulando algo más peligroso que karma. Está acelerando su propia caída, porque cada acción oscura que no paga hoy crea un peso que tendrá que pagar mañana. Y cuando llegue la factura, llega completa. La justicia divina es paciente, pero jamás es ciega. 5. La perspectiva de Salomón. Lo incomprensible no está para entenderlo, sino para rendirse a ello. Salomón llega a una conclusión que solo los sabios y los cansados pueden aceptar. Este misterio no es para entenderlo, es para confiar. Porque lo que el ser humano llama injusticia, el cielo lo llama proceso. Porque lo que llamas mala suerte, la vida lo llama movimiento. Porque lo que llamas ¿por qué a mí?, el destino lo llama ¿todavía no ves lo que esto te está construyendo? Y Salomón termina diciendo algo que pocos lograron digerir. He visto demasiadas cosas para creer que el mal queda sin juicio, o que el bien queda sin recompensa. En otras palabras,
No todo ocurre cuando quieres, pero todo ocurre cuando debe. 6. La invitación final. Suelta el juicio. Abraza la confianza. Este capítulo no está diseñado para explicar la justicia divina, sino para liberarte de la obsesión por entenderla. Porque cuando te preguntas, ¿por qué los buenos sufren? ¿Y por qué los malos prosperan? Estás mirando la vida como un cuadro incompleto. Salomón te invita a confiar en un orden que no entiendes, pero que sí te sostiene. Te invita a soltar la necesidad de controlar y abrazar la sabiduría de fluir. Te invita a dejar de vigilar quién merece qué y empezar a vigilar quién te estás convirtiendo tú. Porque la justicia divina no se mide por lo que ocurre fuera, sino por lo que despierta dentro. Capítulo 9. Tiempo y ocasión. La ley invisible que decide nuestro destino. Hay frases que parecen simples, hasta que descubres que contienen una ley universal escondida. Y esta es una de ellas. El tiempo y la ocasión les acontece a todos. Con esas palabras, Salomón derrumba uno de los mayores mitos del ser humano. La idea de que la vida siempre recompensa al más fuerte, al más sabio, al más esforzado, al más veloz, al más preparado. Salomón lo observó desde la cima. La victoria no es del veloz, ni la batalla del fuerte, ni el pan de los sabios, ni el favor de los expertos. La vida no funciona como nos enseñaron. Hay algo más poderoso que el talento, más decisivo que el esfuerzo, más influyente que el mérito. Algo que no puedes controlar, pero sí puedes reconocer. El tiempo y la ocasión. El tiempo es la ley que abre y cierra estaciones del alma. La ocasión es la oportunidad divina que nadie puede forzar. Juntas, forman la sincronía que mueve los hilos del destino. Esta es la ley que gobierna incluso a quienes creen dominar la vida. Porque aunque te prepares, aunque trabajes, aunque estudies, aunque lo des todo, si no es tu momento, nada se mueve. Y aunque no estés listo, si la ocasión llega, todo se acelera. Esa es la paradoja que Salomón entendió mejor que nadie. El mundo está lleno de personas que se esfuerzan sin obtener recompensas visibles, y también está lleno de personas que avanzan sin aparente esfuerzo. Algunos florecen cuando nadie lo espera. Otros se estancan cuando merecían avanzar. Y, a veces, el mayor genio permanece oculto, mientras alguien menos preparado ocupa el escenario. No porque la vida sea injusta, sino porque sigue un orden que va más allá de nuestras lógicas humanas. Hay factores invisibles moldeando lo visible, dirigiendo silenciosamente cada giro del camino. Personas que han sembrado por años, sin cosecha, no porque hagan algo mal, sino porque aún no ha llegado su temporada, y otras que cosechan más de lo que sembraron, porque los tiempos se abrieron a su favor. Tiempo y ocasión. La ley que decide quién asciende, quién cae, quién despierta, quién avanza. Salomón lo vio y lo nombró con una lucidez dolorosa. El destino no responde a capacidades lineales, responde a ritmos cósmicos. La sincronía divina puede tardar años y manifestarse en segundos. Un encuentro casual que cambia tu vida. Una decisión mínima que te abre un universo. Una puerta que se abre sin que siquiera supieras que estaba allí. La sincronía no se fuerza, no se manipula, no se convoca por ansiedad. La sincronía ocurre cuando todo lo interno y lo externo entra en resonancia, y esa resonancia es exacta, elegante, precisa. Desde el nivel humano, la vida parece caótica, pero desde el nivel de la conciencia superior, la vida es matemáticamente perfecta. No hay accidente, no hay error, no hay retraso, hay frecuencia. Aquí llega la parte que más confronta al ego. Tu control es limitado. No puedes acelerar un tiempo que aún no está maduro.
No puedes forzar una ocasión que no te corresponde. No puedes empujar una puerta destinada a abrirse sola. Pero esta verdad, lejos de ser una condena, es una liberación profunda. No tienes que controlar cada resultado. No tienes que pelear contra cada obstáculo. No tienes que desgastarte intentando manipular lo que no depende de ti. Lo único que realmente necesitas es prepararte internamente para que, cuando la ocasión llegue, tu alma esté lista. Porque cuando el tiempo se alinea con tu energía, la vida deja de ser un esfuerzo y se convierte en un movimiento natural. No gana siempre el que más corre. Gana el que llega en el momento exacto. Hay quienes caminan décadas y no avanzan una pulgada. Y hay quienes, en un instante, saltan más lejos que todo un año de trabajo. No porque uno merezca más que el otro, sino porque sus tiempos son distintos. Hay almas en temporada de siembra, almas en temporada de espera, almas en temporada de cosecha. Compararse es tan inútil como comparar el amanecer con el atardecer. Ambos son necesarios. Ambos son hermosos. Ambos ocurren cuando les corresponde. La visión final de Salomón no era derrotista, era trascendente. No quería que el hombre perdiera esperanza, sino que dejara de desgastarse en lo imposible, que dejara de culparse por lo que no controla, que dejara de pensar que todo depende de su fuerza, porque el destino no está en tus manos, pero tu alineación sí lo está. Y cuando tu interior encuentra su orden, el tiempo y la ocasión llegan como un río que reconoce su camino hacia el mar. Tu momento también llegará, inesperado, inevitable, perfecto, y nada podrá impedirlo. Capítulo 10. El legado final de Salomón. Vive mientras puedas, y recuerda quién eres. Hay palabras que no envejecen, hay verdades que no se desgastan, hay voces que atraviesan miles de años y todavía saben dónde tocar dentro del alma. La voz de Salomón es una de ellas. No porque hable desde la perfección, sino porque habla desde la experiencia más peligrosa, haberlo tenido todo y aún así sentir el vacío. En este último tramo de su libro, cuando las sombras son largas y el tiempo ya no se siente eterno, Salomón deja de analizar al mundo y comienza a hablarle directamente al corazón humano. Es aquí donde su mensaje se vuelve más cálido, más vulnerable, más imprescindible, porque después de diseccionar la vanidad, la injusticia, el deseo, la riqueza, el tiempo y el misterio, Salomón comprende algo que trasciende todas las preguntas. La vida es un regalo, pero un regalo que se agota. Por eso dice, con la urgencia de quien sabe que el amanecer no se repite. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu porción en la vida. No es un llamado al hedonismo, es un recordatorio de que la existencia no se puede posponer. No puedes esperar a tenerlo todo para empezar a vivir. No puedes esperar a que el mundo sea justo, perfecto o lógico para permitirte disfrutar. No puedes seguir prometiéndote que mañana serás feliz, mañana descansarás, mañana vivirás. Salomón, que construyó palacios, diseñó jardines, acumuló tesoros y se rodeó de sabiduría, entendió que los logros no sirven si el alma no sabe habitarlos, que la abundancia no alimenta si el corazón sigue en guerra consigo mismo, que la riqueza más grande es la capacidad de experimentar gratitud en el presente. La vida, vista a través de su mirada final, es una copa frágil que hay que beber lentamente, un instante luminoso que pide presencia, un don divino que se devalúa si se vive con prisa. En ese espíritu, pronuncia una de las frases más grandiosas y malinterpretadas de toda la Biblia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero temer aquí no significa miedo, significa
reverencia. Significa recordar que la vida tiene una raíz espiritual, que hay una fuerza mayor sosteniendo cada respiración, que no estamos solos en el viaje, que vivir sin conciencia es caminar dormido, y vivir sin propósito es perder la brújula. Lo que Salomón está diciendo es simple y eterno. Reconoce lo trascendente y vive en coherencia con ello. Porque cuando la vida se vuelve un carrusel de obligaciones, comparaciones, metas y exigencias, el alma pierde su voz. Y Eclesiastés es, precisamente, un intento de devolverle esa voz. Salomón enseña que la verdadera sabiduría no es acumular conocimiento, es aprender a distinguir lo eterno de lo efímero. Lo eterno, el amor, la gratitud, la presencia, la compasión, la conciencia. Lo efímero, los logros, los títulos, las riquezas, los elogios. Y cuando el alma entiende esa diferencia, el peso del mundo se vuelve más ligero. La vida deja de ser un problema y se convierte en un camino. Los días dejan de sentirse iguales y empiezan a sentirse sagrados. Por eso, su mensaje final es un mosaico de instrucciones simples pero revolucionarias. Vive con sabiduría. No la sabiduría fría que infla el ego, sino la que ilumina cada decisión cotidiana. Disfruta sin afán. No es disfrutar por escapar, sino disfrutar para honrar el milagro de respirar. Trabaja sin obsesión. Haz tu parte, pero no entregues tu alma al esfuerzo. El trabajo es necesario. La esclavitud emocional al trabajo, no. Suelta lo que no depende de ti. Deja de cargar batallas que no te pertenecen. Deja de intentar resolver ecuaciones que la vida resolverá sola. Honra el misterio. No necesitas entenderlo todo para vivirlo plenamente. Si algo aprendió Salomón es esto: el alma sufre más por el deseo de controlar que por lo que realmente ocurre. El peso más grande no es la vida, es la resistencia a la vida. Y es al final de su reflexión, cuando el tono se vuelve más suave y la sabiduría más condensada, que Eclesiastés se revela como lo que realmente es: un manual para caminar la existencia sin perder el brillo del espíritu. Un libro que no pretende eliminar el sufrimiento, sino darle sentido, que no promete respuestas fáciles, sino una conciencia más profunda, que no te pide perfección, sino presencia. Salomón no invita a temer al futuro, ni a obsesionarse con el pasado. Invita a vivir mientras se pueda, a recordar quién eres realmente, a despertar del sueño de la acumulación y entrar en el territorio de la plenitud interior, porque, al final, la única riqueza que te pertenece es la que tu alma puede sostener. El único legado que dejarás es la coherencia con la que viviste, y la única vida que tienes es la que estás viviendo ahora. Eclesiastés termina, no con desesperanza, sino con un susurro de libertad. Vive, pero vive despierto. Disfruta, pero disfruta consciente. Y recuerda siempre que la divinidad no está afuera, está dentro de ti, de